¿Aparece en la pantalla ahí o no? No, todavía no me aparece. Todavía no. Ok. ¿Aparece ahí? Ahora sí. ¿Puedes probar a ver si es que corre? Voy a probar ahora. Ok. Creo que no corre, ¿verdad? No, para mí que no. En este caso puedo hacer una de dos, doctora. O presionas en. Viste que hay dos opciones antes de la pantalla completa. Ok. Puedes presionar en esa tercera opción o directamente compartir pantalla completa de tu Google Meet de tu PC. Ok. Vamos a ver. ¿Ahí aparece? Sí, pero no corre, o sea, no aparece en pantalla completa. ¿No pasa? No. Bueno, les puedo ir hablando, ¿verdad? ¿O quieren ver la presentación o cómo podemos hacer? Como te digo, doctora, al compartir te aparecen tres opciones. Te aparece toda tu pantalla y una ventana. En ese caso, tenés que poner toda tu pantalla. O sea, ese es el problema suele haber también. Al compartirlo tenés que poner. Sí. Ok. Compartir. Ok. Ahí está en pantalla completa. Pero creo que igual no corre. No, yo digo desde el Google Meet, doctora. O sea, que cuando te aparece lo compartir pantalla desde el Meet. ¿No te puedo indicar? Vas a dejar de compartir desde el Google Meet, doctora. Luego, luego Ok. vas a poner otra vez compartir Ujú. y te van a aparecer tres opciones. Vas a colocar la primera, que es compartir toda tu pantalla. Sí. Vas a presionar en el centro, azul compartir, y luego Ujú. vas a ir al PowerPoint y ya estaría. Eso es lo que hace que se descuelgue. Ahí Ujú. está el PowerPoint, ya puedes compartir en pantalla completa y vas a ver lo que ya está. Entiendo. No, estás No, en no. el Meet, ¿verdad? Sí. No me aparece luego esa opción. Problema de tecnología. No, vamos a tratar de hacer de nuevo. Ahí no aparece, no corre tampoco. No. Igual podrías pasarme, doctora. Yo descargo acá y te comparto si te parece mejor. Ok, ¿No? te paso.
Listo, doctora. Me indican cuando me morí eso. Ok, bueno, vamos a hablar sobre el manejo clínico de las enfermedades respiratorias más frecuentes en un servicio de medicina familiar. Yo soy la doctora Betania Rodríguez, médico cirujano. Soy residente del tercer año de medicina familiar del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, egresada de la Unidad Promoción 2016. También fui miembro de la SOCEN cuando era alumna de la facultad. Podemos pasar. Bueno, como vamos a hablar de enfermedades respiratorias, vamos a tener en cuenta que generalmente los pacientes vienen a consultar por tos, ¿verdad? Vamos a pasar. Que entonces uno de los principales mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Solo que algunas veces es un síntoma interpretado como patológico y, como ya dije, es uno de los motivos más frecuentes de consulta. En lo que es la atención primaria, este porcentaje puede ser superado en algún periodo del año, como por ejemplo en estaciones de épocas de frío, ¿verdad? Y la mayoría de sus procesos son de infecciones respiratorias agudas y que la tos se autorresuelve o desaparece en algunos días. También tenemos lo que es la tos crónica, que en esa sí es la que le vamos a hacer un estudio secuencial y ordenado. Ya estamos. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer la tos? Serían generación de reflejos expiratorios a través de un mecanismo reflejo. ¿Para qué eso es? Es un mecanismo para limpiar el árbol traqueobronquial de partículas extrañas, sustancias tóxicas y secreciones mucosas, al fin de que nuestras vías aéreas se puedan mantener permeables. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a preguntarle a un paciente que viene a consultar por tos? ¿Cuándo empezó la tos? O sea, ¿desde cuándo? Si nuestro paciente es fumador, si toma algún tipo de medicación, debemos preguntar si la tos es seca o es productiva y también si presenta síntomas de infección respiratoria al inicio de la tos. Aparte de eso, tenemos que preguntar si tiene algún otro síntoma acompañante. Generalmente preguntamos si tiene fiebre, dificultad respiratoria, sibilancia, si tiene algún antecedente o historia de reflujo gastroesofágico, rinitis o algún síndrome tóxico. Ahí entonces vamos a clasificar la tos de acuerdo a su evolución de tiempo. Vamos a tener una tos aguda, una subaguda y una tos crónica. Entonces, la tos aguda sería una tos que dura menos de 3 semanas. Si la tos persiste entre 3 a 8 semanas, nosotros vamos a clasificarle como subaguda y una tos crónica sería de una duración mayor a 8 semanas. Bueno, en los protocolos actuales de manejo de la tos crónica, lo fundamental es una correcta y exhaustiva historia clínica y una exploración física y realización de una radiografía de tórax. ¿Qué significa esto? Que con la historia clínica nosotros podemos definir si nuestra tos va a ser aguda o crónica, y en el caso de que sea crónica, para tratar más o menos de saber hacia dónde dirigirnos para un posible diagnóstico, ¿verdad?
Si después de que le hacemos una historia clínica, una exploración física exhaustiva, no encontramos nada ahí y una radiografía normal, hay que pasar a las posibles causas de forma empírica por orden de frecuencia que les voy a ir citando. Bueno, la tos aguda generalmente no se estudia, ¿verdad? Lo que se estudia es la tos crónica. Entonces nosotros vamos a tener para la tos crónica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una buena historia clínica, una exploración del paciente y una radiografía de tórax. En eso podemos preguntar si el paciente es fumador o si es que él toma alguna medicación antihipertensiva, por ejemplo, ¿verdad? Los IECA suelen causar tos. En el caso de que sea eso, se suspende nomás la medicación y la tos cesa, ¿verdad? En ese caso de que sea tabaco o sea alguna medicación, se suspende y se reevalúa a las 4 semanas. Si nos vamos para el otro lado, donde hay una sospecha, una etiología por historia clínica, tenemos que investigar para ver un diagnóstico, un tratamiento etiológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vemos nuestra radiografía de tórax. Si esa radiografía está anormal, hay que valorar, en nuestro caso, como medicina familiar, ACAPS, ¿verdad? Serían los puestos de salud. Cuando nosotros encontramos alguna anormalidad, generalmente se deriva a un especialista o a un centro de mayor complejidad, ¿verdad? Volvamos a que le suspendemos y reevaluamos en 4 semanas. Si no tenemos ningún cambio en esa suspensión, vamos a ver que podemos ver que es un síndrome de tos de vías aéreas superiores. Y entre esos podemos tener asma, una bronquitis con eosinofilia no asmática o también puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Y ahí vamos viendo y valorando qué puede ser. En el caso de que sospechemos de un síndrome de tos de vías aéreas superiores, se realiza un tratamiento empírico. Si la respuesta es parcial, hacemos una radiografía de tórax. ¿Se está entendiendo? No voy muy rápido. Sí, vamos viendo, que no te preocupes. Ok. En el caso de que sospechemos que sea asma, tenemos que hacer un estudio que se llama espirometría y un test broncodilatador, que después voy a ir explicando, ¿sí? En el caso de que sea asma, con el test del broncodilatador se revierte ese cuadro. En el caso de que sea una bronquitis eosinofílica no asmática, evaluamos una eosinofilia en esputo y también se realiza tratamiento empírico. Y en el caso de que se sospeche que sea una enfermedad por reflujo gastroesofágico, también realizamos un tratamiento empírico. Y si hay una respuesta parcial, hay que hacer estudios más específicos como una pHimetría, ¿verdad? Entre todos esos tratamientos que hacemos, podemos ver si la tos desaparece o no, ¿verdad? Si la tos desaparece, se cesa la medicación. En el caso de que no, hay que buscar o seguir investigando otras causas, ¿verdad? Hay que hacer estudios más invasivos y más específicos como una broncoscopía, un TAC de tórax, ecocardiograma, endoscopía, esofagograma. Si no se halla ninguna causa con todos estos estudios complementarios y la tos persiste, hay que ver si es una tos psicógena, ¿verdad? Y derivar al psicólogo o si es una tos de causa médica inexplicable que hay que ir solamente tratando los síntomas. Siguiente. Bueno, ¿qué hacemos con esta tos? ¿Podemos pasar? Tenemos varias opciones, ¿verdad? O sea, varios cuadros y varios manejos. Si, por ejemplo, tenemos una tos de 6 semanas que ya inicia con un proceso de catarral o una tos productiva, tenemos que un diagnóstico de tos postinfecciosa. Como tratamiento, aparte de las medidas sintomáticas, se pueden utilizar antitusígenos de acción central como la codeína, dextrometorfano o una cloperastina, que eso no usamos realmente acá. Más usamos la codeína y el dextrometorfano. En el caso de que sea una tos crónica en un paciente hipertenso, diabético y fumador, sospechamos de varios factores, ¿verdad? Como les había dicho, lo primero es tratar de sacar esos hábitos del paciente, que sería dejar de fumar,
retirarles los IECAS, seguido de los beta bloqueantes, y esa tos o esos síntomas de tos tienen que pasar más o menos en 4 a 6 semanas. Siguiente. Si es una tos crónica con sensación de carraspeo, o sea que el paciente te refiere que le pica la garganta y tiene una necesidad de toda la hora estar aclarando la garganta, se puede pedir una radiografía de senos paranasales. Si la tos, en ese caso sospechamos de una sinusitis, ¿verdad? Podría iniciarse un tratamiento específico con antihistamínicos y también con descongestivos o corticoides nasales tópicos. En el caso que sea una tos crónica en pacientes policlínicos con alguna sibilancia esporádica nocturna, vamos a sospechar de asma. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a solicitar la espirometría con prueba broncodilatadora. En el caso de que la espirometría con la prueba que se da con la broncodilatación, entonces podemos sospechar de que es asma y se inicia un tratamiento con beta agonista de corta duración inhalado, ¿verdad? Que en este caso acá nosotros solemos utilizar el salbutamol. Y ahí hay varias escalas del asma que voy a hablarles después, que de acuerdo a eso nosotros vamos a asociar o no a corticoides inhalados o inclusive a corticoides inhalados y vía oral en conjunto. Siguiente. Tenemos la tos crónica en paciente con pirosis, sensación de regurgitación de las comidas y molestias epigástricas. En estos tipos de pacientes nosotros sospechamos una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se hace una prueba de pHimetría para confirmar nuestro diagnóstico, ¿verdad? En este caso de que nuestro síntoma de tos sea por sospecha por una enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que hacemos es cambiar los hábitos higiénicos dietéticos de nuestro paciente e iniciar un tratamiento farmacológico con antagonistas de los receptores H2 o con inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? Omeprazol generalmente es lo que se indica. Si nuestro paciente es fumador, EPOC, que perdió peso, aparte de eso te refiere disnea en los últimos meses y que él, aun tomando su medicación, no llega a pasar, sospechamos que es un empeoramiento de una bronquitis, ¿sí? Ahí hay que ver, hay un escalón de tratamiento de una bronquitis y se ajusta al tratamiento adecuado, ¿verdad? En estos pacientes sí podemos hacer una radiografía de tórax para descartar algún proceso neoformativo o cualquier otro dato sobre el fallo cardíaco, ¿verdad? O alguna enfermedad intersticial bronquiopulmonar. En pacientes POC generalmente buscamos alguna sobreinfección a nivel pulmonar si es que no mejora con todos los medicamentos ya que él utiliza diariamente. Siguiente. Bueno, ¿qué debemos saber para seguirle a nuestro paciente y qué precauciones tenemos que tomar? En todos los escalones, el tratamiento tiene que realizarse durante 2 a 4 semanas. O sea, no vamos a esperar que en la tos, en este caso que estamos hablando de la tos, mejore en 1 o 2 días. Generalmente nosotros buscamos de 2 a 4 semanas y en eso reevaluar el paciente, ¿verdad? Y también hay que pensar que puede hacer que varias causas simultáneamente la tos, por lo que no siempre falla el tratamiento, ¿verdad? Hay que asociar nomás con un siguiente escalón, porque al iniciar, pues no iniciamos con todo, sino que vamos por escalones. Si de repente no funciona, vamos agregando o vamos cambiando. Las combinaciones más frecuentes son el síndrome de tos de las vías respiratorias superiores, asma, síndrome de tos de las vías superiores y el reflujo gastroesofágico, asma y reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Que sería lo que más vemos en la tos. Siguiente. Bueno, eso es con referencia a la tos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a bronquitis aguda. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O estamos bien? Creo que no hay preguntas, pero igual ¿No? si llega algo por el chat, te leo. Ok, si de repente hablo muy rápido, me avisan, sí, porque de repente voy muy rápido. Bueno, vamos a pasar a bronquitis aguda, que es otro de nuestros diagnósticos por los cuales los pacientes vienen a consultar. Si quieres pasarme, por favor. Bueno, ¿qué es entonces? Es una de las patologías respiratorias
que origina más recetas o más indicaciones inapropiadas de antibióticos en la atención primaria. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué está mal? Porque generalmente la bronquitis es de etiología viral en un 95% de los casos. Es de diagnóstico clínico y nosotros nos basamos totalmente en lo que es la anamnesis sobre las características de los síntomas. Entonces, acá lo importante para diagnosticar una bronquitis es una buena historia clínica. En los pacientes adultos y sanos, sin datos de alarma en la exploración, el tratamiento es solamente sintomático. Y la decisión de tratar con antibióticos se debe valorar ante una mala evolución del cuadro o la existencia de enfermedades concomitantes. O sea que nosotros no le damos antibióticos de entrada, sino que vemos si con el tratamiento sintomático no funciona, podemos sospechar de que haya alguna sobreinfección, ¿verdad? Siguiente. Entonces, ¿qué es la bronquitis aguda? Es una tos aguda de menos de 3 semanas de evolución. Generalmente es productiva con clínica de infección respiratoria de vías aéreas altas, ¿verdad? En los días previos. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a preguntarle al paciente? ¿Desde cuándo ocurre y cómo comenzó? Si se acompaña o no de fiebre, si tiene dificultad respiratoria, presenta afectación del estado general, existe una enfermedad pulmonar de base u otra patología relevante y si se automedicó el paciente en la casa. En la exploración dirigida, en la inspección se va a valorar la coloración de la piel y mucosas, si el paciente presenta taquipnea y la impresión general de gravedad, ¿sí? El examen otorrinolaringológico puede mostrar datos de inflamación faríngea y rinitis, y en la auscultación pulmonar suele ser normal, ¿verdad? O de repente lo que se puede escuchar son roncos difusos. En la exploración, la tos, en ausencia de fiebre, taquicardia y taquipnea con una auscultación normal o con roncos, sugiere bronquitis. O sea, esos van a ser nuestros síntomas que nos van a decir, esto puede ser una bronquitis o sugerente de bronquitis, ¿verdad? La radiografía de tórax no debe ser pedida si todos los siguientes síntomas y síntomas están presentes. Entonces, como yo les dije, la bronquitis es algo clínico, ¿sí? Nosotros solamente vamos a pedirle una radiografía de tórax a un paciente si presenta una tos aguda y tiene y producción de esputo sugerente de bronquitis aguda, si su frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, si su frecuencia respiratoria es menor a 24, si su temperatura es menos de 38 y ausencia de síntomas y signos en la auscultación pulmonar, ¿verdad? De consolidación. Ahí no pedimos nada de lo que es radiografía, ¿sí? Generalmente es un cuadro que es autolimitado, se resuelve en 7 a 10 días, pero la tos puede durar más tiempo, ¿verdad? Generalmente 3 semanas. En la mitad de los pacientes y en algunos, en el 25%, puede inclusive durar más de un mes, en aproximadamente. Bueno, como dije, el causante de nuestra bronquitis en el 95% de los casos es viral, ¿verdad? Virus sincitial respiratorio. Para influenza A y B y adenovirus. En un porcentaje muy pequeño en pacientes menores de 65 años que previamente estaban sanos, se aislaron microorganismos como Mycoplasma pneumoniae o Bordetella pertussis. Y en pacientes ancianos y con comorbilidades se puede asociar a Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Pero, como les dije, generalmente es de origen vírico. Siguiente. Bueno, acá tengo un cuadrito según los virus y qué opciones podemos tener de terapéutica, ¿verdad? El virus de la influenza es de aparición abrupta, hay una aparición abrupta de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, tos.
Las mialgias son comunes y se puede acompañar de miositis, elevación de las enzimas musculares. Quedamos en el caso de que nosotros sospechemos de que sea por el virus de la influenza, oseltamivir o zanavir, ¿sí? Oseltamivir damos 75 miligramos 2 veces día por 5 días. Y el zanamivir damos en inhalaciones de 5 miligramos 2 veces al día durante 5 días. Si sospechamos del virus de la parainfluenza, las epidemias tienen lugar en otoño y pueden surgir brotes en residencia de ancianos. No hay opciones disponibles de terapéuticas. El virus sincitial respiratorio, o sea, se trata solamente de los síntomas, ¿verdad? No hay un antivírico específico. En el virus sincitial respiratorio es importante la historia familiar de contactos, ya que aproximadamente el 45% de los miembros familiares expuestos a un niño de 1 año con bronquitis se contagiaron, ¿sí? Los brotes pueden ocurrir en invierno, en primavera, el 20% de los adultos presenta otalgia. También no tenemos ningún antivírico así que sea específico, ¿verdad? Pero lo único que tenemos es para el virus de la influenza. Después podemos tener coronavirus, adenovirus o rinovirus, ¿verdad? Y eso vamos a ver más o menos de acuerdo a los síntomas, pero no es muy específico saber cuál es el virus que está en eso. Vamos a pasar. En el caso de que nosotros sospechemos que sea una coinfección con bacterias, serían nuestras bacterias típicas. La Bordetella pertussis, su periodo de incubación es 1 a 3 semanas, fundamentalmente afecta a adolescentes y adultos jóvenes. En algunas series del 10 al 20% de pacientes tienen tos con una duración de 2 semanas o más. La tos convulsa o la que se llama la tos producida por la Bordetella pertussis. En una minoría de pacientes, fiebre es infrecuente. Puede estar presente con leucocitosis marcada con un predominio de linfocitos. En el caso que sospechemos de una Bordetella pertussis, tratamos con acitromicina. Ahí sí introducimos los antibióticos. 500 miligramos el primer día, luego 250 miligramos cada 24 horas durante 4 días. O claritromicina 500 miligramos cada 12, de 10 a 14 días. O una alternativa a esto sería el trimetoprim sulfametoxazol, una vez al día o 800 miligramos 2 veces al día, ¿sí? En el caso que sospechemos de Mycoplasma pneumoniae, su periodo de incubación es de 2 a 3 semanas y el comienzo gradual de 2 a 3 días es lo que le va a diferenciar de la influenza. También tratamos con acitromicina, 500 miligramos el primer día y 250 miligramos durante 4 días. Y en el caso de que sospechemos de clamidia, el periodo de incubación es de 3 semanas. La instauración de los síntomas entre los que se encuentra la ronquera antes de la tos es gradual. Entonces también tratamos con acitromicina de la misma forma, el primer día 500 miligramos, luego 200 miligramos cada 24 horas por 4 días. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estos pacientes para hacer su seguimiento? Si es que no existe mejoría en los síntomas en un plazo de 10 días a 3 semanas, está justificado realizar exploraciones complementarias encaminadas a descartar la existencia de una neumonía. En este caso pedimos una radiografía de tórax, ¿verdad? Para ver si no hay condensaciones, si no hay derrame pleural. Si es que hay no mejoría del cuadro clínico, se puede justificar el inicio de un tratamiento antibiótico empírico en un paciente adulto sin patología de base. Ok, vamos a seguir con neumonía. La historia clínica y la exploración física son válidas para orientarse en el diagnóstico. La realización de una radiografía de tórax es imprescindible ante la sospecha clínica de una neumonía y el tratamiento antibiótico empírico ante un cuadro de neumonía se debe determinar siempre la gravedad inicial y el riesgo basal del paciente y valorar la necesidad de un ingreso hospitalario. Entonces, la neumonía va a ser una inflamación secundaria a un proceso infeccioso del parénquima pulmonar distal a los bronquiolos. Se considera que se ha adquirido en la comunidad
cuando aparece en un paciente que no ha sufrido ingreso hospitalario en el mes previo. ¿Qué vamos a preguntarle a un paciente en que sospechamos que tiene una neumonía? ¿El proceso está limitado a la tráquea y bronquios o se trata de una franca neumonía? ¿Cuál es la causa bacteriana o no bacteriana? O sea, es la pregunta que nos hacemos a nosotros, ¿sí? ¿Tiene el paciente un riesgo elevado de complicaciones cardiovasculares y cuál es el tratamiento empírico recomendado? Bueno, en estos pacientes con neumonía tenemos que clasificarles en pacientes con enfermedad de base y sin enfermedad de base, porque acá sí es muy importante. Siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para clasificar? Tenemos que hacer una exploración dirigida. El paciente se suele mostrar afectado en cuanto a su aspecto general. A diferencia de los demás cuadros que estuvimos viendo, en la neumonía, nosotros vemos una mayor afectación del estado general del paciente. También la aparición de fiebre y tos productiva. Se deberá hacer una auscultación pulmonar cuidadosa en donde vamos a buscar roncus y crepitantes, ¿sí? Los gérmenes más frecuentes asociados a la neumonía son el Streptococcus pneumoniae y los gérmenes atípicos, ¿sí? Entre los microorganismos, el Streptococcus pneumoniae, el 19%, el Haemophilus influenzae en el 3%, la Legionella en el 2%, y atípicos 22%, virus 12% y no identificados 60%. Entre los atípicos tenemos Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae, Clamidia psittaci y Klebsiella. Seguimos. Sospecha de un cuadro de neumonía, tenemos la obligación de realizar una radiografía de tórax, ya que no podemos hacer, en este caso de una sospecha de neumonía, un diagnóstico exclusivamente basándonos en datos clínicos. En la aproximación diagnóstico inicial se evalúa si el enfermo presenta unas condiciones que elevan notablemente el riesgo de evolución tórpida o fatal, como tenemos que ver si nuestro paciente ya tenía una enfermedad pulmonar antes de este cuadro, si es que el paciente tiene alteraciones cardíacas, alteraciones esplénicas, si el paciente se conoce portador de diabetes mellitus o insuficiencia renal. Preexistentes en el paciente, lo que nos va a dar a nosotros un parámetro de que ese paciente puede llegar a descompensarse en el caso de que se confirme su neumonía, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros manejamos? Si tenemos un paciente con fiebre elevada, con malestar general, un dolor pleurítico y afectación del estado general, nosotros pensamos en una neumonía. Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos que tener en cuenta para pensar en una neumonía, ¿verdad? Una vez que todo eso y pensamos en una neumonía, ¿qué hacemos? Realizamos una radiografía de tórax. Lo ideal es que esa radiografía se realice entre las 24 y las 40. Y si en esa radiografía no hay neumonía lobar o una afectación del parénquima pulmonar polifocal en forma de infiltrados, nosotros vamos a confirmar o vamos a asumir que es un diagnóstico probable de neumonía y se inicia tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? También lo que nosotros vamos a evaluar son las condiciones clínicas de nuestro paciente, las condiciones de riesgo, que es la que estamos hablando, que son las enfermedades concomitantes que debemos valorar si el paciente, en este caso serían las alteraciones pulmonares, alteraciones cardíacas, si es que tuvo alguna cirugía en la que tuvo que ser retirado su vaso, ¿verdad? Asplenia o diabetes mellitus, insuficiencia renal o alcoholismo. Estas condiciones, como estamos hablando de manejo de medicina familiar, generalmente obligan a que se derive el paciente a un tratamiento hospitalario, ¿verdad? O a un centro de mayor complejidad. En el tratamiento ambulatorio empírico, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que le damos al paciente? Generalmente es
amoxicilina 1 gramo cada 8 horas durante 10 días, asociados a un macrólido, como por ejemplo la acitromicina, de 3 a 5 días o claritromicina por 10 días. Bueno, ¿hay alguna pregunta?